Nuestra historia comienza durante el gobierno del general Jorge Ubico Castañeda, quien, electo en 1931, gobernó a Guatemala con mano de hierro en los tiempos difíciles de la crisis económica mundial. Ubico era un hombre inteligente, dinámico y temperamental que supo manejar con limpieza las finanzas públicas, mantuvo el orden en el país y realizó importantes obras públicas, entre ellas el Palacio Nacional y muchas carreteras. Pero Jorge Ubico estaba obsesionado por el poder y estableció un régimen personalista y dictatorial. Persiguió con dureza a la oposición e hizo modificar la Constitución para hacer posible su reelección de 1937 y otra vez más en 1943. Al año siguiente, sin embargo, acabaría su largo gobierno. Alentados por el derrocamiento del dictador Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador y por el clima favorable a las libertades que reinaba en el mundo en los meses finales de la Segunda Guerra Mundial, los estudiantes universitarios, así como muchos profesionales, comerciantes y ciudadanos de toda condición, decidieron pasar a la ofensiva para acabar con el poder de Ubico. Una huelga estudiantil que pronto se convirtió en huelga general llevó al general Ubico a suspender las garantías. El 24 de junio de 1944 comenzaron las manifestaciones de los universitarios, mismas que fueron acompañadas con entusiasmo por los habitantes de la capital. Hubo varios heridos, y destacados ciudadanos firmaron un memorial, conocido como el Memorial de los 311, en el que se exigía el restablecimiento de las garantías constitucionales. Surgieron varias manifestaciones, una de ellas, de mujeres, en la que murió la maestra María Chinchilla. También hubo otros memoriales que exigían ya la renuncia del presidente. Ubico, comprendiendo que había perdido el apoyo que tuviera hasta entonces, supo entender que su régimen estaba acabado. Sin mayor trámite y sin esperar a que la Asamblea Nacional decidiera el nombre de la persona que habría de sucederlo, le entregó el poder a 3 generales y se retiró a su casa. Uno de ellos, Federico Ponce Báides, obligó a la Asamblea a que lo eligiese como presidente provisional. Ponce Báides convocó a elecciones generales para diciembre, pero enseguida manifestó su deseo de perpetuarse en el poder y convertirse en un nuevo dictador. Organizó una manifestación de indígenas que, desfilando con su foto y llevando machetes, produjo fuerte impresión en la capital. Pero lo peor de todo fue que dispuso el asesinato de una figura muy respetada y conocida en el país, Alejandro Córdoba, director y fundador del diario El Imparcial. Una impresionante multitud acompañó sus restos, porque en la ciudad de Guatemala existía ya una vocación democrática y libertaria que rechazaba los intentos dictatoriales de Ponce. Ya se habían organizado nuevos partidos políticos de muy variada orientación, mientras que ganaba fuerza la candidatura del doctor Juan José Arévalo, que había retornado triunfalmente al país en septiembre. Mientras, los estudiantes trataban vanamente de organizar una huelga contra Ponce, y en los cuarteles se extendían la inquietud y la oposición a toda forma de nueva dictadura. Civiles y militares tejían los hilos de una conspiración destinada a derrocar a un gobierno que cada vez más violaba las garantías ciudadanas. Fue así como llegamos a la noche del jueves 19 de octubre de 1944, crucial para el destino de Guatemala. Desde la Guardia de Honor, uno de los cuarteles de la capital y que era el único que poseía tanques y artillería pesada en esos momentos, comenzaría el movimiento que acabaría con el breve reinado de Ponce. Dirigidos por el mayor Francisco Javier Arana, jefe de la unidad de tanques, los alzados tomaron el cuartel y al filo de la medianoche salieron con los tanques a la calle dirigiéndose hacia los otros cuarteles de la capital. En las primeras horas del 20 de octubre llegaron a la Guardia de Honor el ciudadano Jorge Toriello y el capitán Jacobo Arbenz, junto con un grupo de estudiantes que deseaban participar en la rebelión. Siguieron horas de duros combates en la niebla de la madrugada, mientras que la población de la ciudad iba saliendo de sus casas para apoyar a los sublevados. A eso de las 9 de la mañana se produjo un incendio en el fuerte de San José, que entonces abandonaron las fuerzas de Ponce, mientras que la ciudadanía seguía exigiendo la renuncia del general. 2 de los líderes del levantamiento, Toriello y Arbenz, decidieron acudir a la Embajada de los Estados Unidos para negociar desde allí la capitulación del presidente provisional, misma que se produjo hacia el mediodía.
El movimiento, iniciado por los militares y secundado con entusiasmo por los civiles, había triunfado en toda la línea. Se lo conocería de ahí en adelante como la Revolución del 20 de octubre, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia política e institucional del país. El triunvirato, que adoptó el nombre de Junta Revolucionaria de Gobierno, asumió el poder ese mismo día. Estaba integrado por el mayor Francisco Javier Arana, el capitán Jacobo Arbenz Guzmán y el civil Jorge Toriello Garrido, a quien desde entonces se le conoció como el Ciudadano. Mientras tanto, la población organizada rápidamente en una guardia cívica participaba activamente en el restablecimiento del orden. Grupos de estudiantes realizaron labores de vigilancia para impedir posibles saqueos, mientras que niños y jóvenes dirigían el tránsito. La labor de la Junta de Gobierno fue intensa durante los pocos meses que dirigió el país. Se ratificó la fecha para los comicios presidenciales, a realizarse entre el 17 y el 19 de diciembre, pero se convocó además, con muy poco tiempo, a elecciones para conformar un nuevo poder legislativo y también para elegir una asamblea constituyente. La Junta, en otros decretos, restableció la autonomía de los municipios y la de la Universidad de San Carlos. Doctor Sabino, ¿cree usted que la convocatoria a elecciones por parte de la Junta Revolucionaria fue apresurada? Yo creo que sí. Yo creo que la convocatoria fue apresurada porque las dificultades técnicas hacían que realizar todas esas elecciones en tan poco tiempo solo permitía que se pudieran expresar las fuerzas más organizadas, no todo el mundo. Y en Guatemala en ese año, en el 44, ya había una pluralidad de opiniones muy grande. Solo algunos partidos y grupos se pudieron expresar bien en ese momento. Pero todas esas fuerzas democráticas estarían por modernizar el país. Sí, eran todos demócratas, eran todos modernizadores, pero dentro de ese concepto tan general había algunos que se inclinaban más directamente hacia el socialismo, que veían en la Unión Soviética algo así como un modelo, como una forma de socialismo y de democracia. Estaban muy confusos los términos, estamos hablando del final de la Segunda Guerra Mundial. Había entonces radicales que querían apresurar un cambio socialista, había moderados que querían parar todos los cambios, sobre todo en el aspecto político, y modernizar al país, pero en el sentido infraestructural, en otros sentidos. En realidad esos cambios se expresarían, esas diferencias se expresarían después con mucha claridad en los años siguientes. Habría fuertes discrepancias ideológicas. Arévalo ganó por amplio margen las elecciones y asumió el poder el 15 de marzo de 1945 para gobernar por un periodo de 6 años. Arana quedó en el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas, mientras que Arbenz pasó a ocupar el Ministerio de la Defensa en el nuevo gobierno. Poco después, el ciudadano Jorge Toriello se haría cargo, aunque por breve lapso, del Ministerio de Hacienda.